Ahora, si bien la composición química que hemos analizado de las frutas, todos los tópicos que hemos tocado son también, obviamente, características de las hortalizas también en cuanto a su composición. O sea, el agua, en términos generales, hemos dicho que igual que en las frutas, el contenido de materia seca está entre el 10 al 20%, o sea, eso significa de que el 80 al 90% es agua, ¿no es cierto? Ahora tiene compuestos nitrogenados, hidratos de carbono, grasas, etcétera, ¿no es cierto? Igual que en las frutas. El agua, este componente ya lo hemos descrito ampliamente en las frutas y es exactamente válido eh, para las hortalizas, ¿no es cierto? Es importante resaltar que en cuanto a los compuestos nitrogenados que tenemos presentes en las hortalizas de 1 a 3%, de los cuales la mayor parte son las proteínas y el resto son aminoácidos en general. Ahora, la fracción proteica se compone en su mayor parte de las enzimas. Las hortalizas y las frutas, por supuesto, tienen enzimas pertenecientes casi a todos los grupos principales. Por ejemplo, las oxidorreductasas, entre las que tenemos la peroxidasa, las hidrolasas, las transferasas, las liasas, las ligasas, ¿no es cierto? Entonces son una serie de enzimas. ¿Por qué son por ahí importantes las enzimas? Por el hecho de que, y ya lo hemos mencionado, cuando hablamos de la actividad del agua, son responsables del deterioro, de las transformaciones, ustedes saben que los enzimas son catalizadores, ¿no es cierto? Entonces favorecen las reacciones que puedan darse y que puedan alterar principalmente las frutas y las hortalizas en este caso. Ahora los carbohidratos, obviamente que están en una proporción muy baja porque las hortalizas no se caracterizan precisamente por tener el sabor dulce, ¿no es cierto? Entonces, si bien tienen pequeñas cantidades de glucosa, de fructosa, ¿no es cierto? O de otros azúcares como la sacarosa, los porcentajes son bajísimos. En cambio, en el caso de los polisacáridos, sí, el almidón se halla, podemos decir, en una gran cantidad o ampliamente distribuido como carbohidrato de reserva en las hortalizas, principalmente las radiculares y las tuberáceas. Otros polisacáridos que también hay que considerar son los componentes de la fibra cruda, ¿no es cierto? Que son la celulosa, hemicelulosa y también las pectinas. El contenido de lípidos es muy bajo, con algunas excepciones, obviamente, porque dentro de lo que significan las frutas y hortalizas hay que recalcar que no entran los frutos secos. Los frutos secos sí tienen una cantidad importante de grasas, ¿no es cierto? En cambio, en los frutos frescos, este contenido es muy bajo con algunas excepciones, por ejemplo, el caso del aguacate o la palta, digamos, ¿no es cierto? Pero son excepciones en realidad. Los ácidos orgánicos responsables de la acidez, no precisamente las hortalizas son ácidas, o sea, su contenido en ácidos es bajo también y principalmente predominan en el ácido cítrico y el málico, ¿no es cierto? Entonces son mucho menos ácidas que las frutas, ¿no es cierto? Las frutas habíamos dicho un pH por ahí de 5 alrededor, ¿no es cierto? Entonces en las hortalizas por ahí el pH está más cerca del neutro que en el caso de las frutas.
Los compuestos fenólicos ya habíamos estudiado en las frutas y habíamos hecho mención que también es válido para las hortalizas, todo lo relacionado con el pardeamiento enzimático y la participación también en el sabor y el color de las hortalizas. Tenemos las flavonas que normalmente influyen en el color, ¿no es cierto? Las vitaminas, igual que en las frutas, el ácido ascórbico, la tiamina, la riboflavina, el ácido nicotínico, el ácido fólico y otras más sustancias minerales, lo mismo, el potasio es el predominante. En importancia siguen, como en el caso de las frutas, el calcio, el sodio, el magnesio. Y los componentes del color, que son los carotenoides, que son colorantes, ¿no es cierto? Los carotenoides que van normalmente del amarillo al rojo, las antocianinas, que son responsables del color rojo a púrpura, y las clorofilas del color verde característico, ¿no es cierto? Propiedades físico-químicas de las frutas y hortalizas. El sabor. Ahora, en cuanto al sabor, en poder definir el sabor, es bastante complicado, ¿no es cierto? Normalmente hablamos en las frutas y en las hortalizas, podemos hablar de la sapidez, que es un estímulo, digamos, simultáneo del gusto y del olfato, vale decir, sabor y aroma. Ahora, las sensaciones de gusto normalmente las consideramos nosotros como los sabores definidos a los que podemos asociar el sabor de cada fruta. Por ejemplo, tenemos el sabor, los que conocemos los sabores que están definidos en la tecnología de alimentos, que son dulces, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los responsables del dulzor? Los azúcares. Pueden ser salados, por ejemplo, los sabores en los alimentos, responsabilidad de la sal, del cloruro de sodio. Pueden ser los productos ácidos, ¿no es cierto? Responsabilidad de los ácidos orgánicos. Pueden ser los productos amargos. A veces hay esa confusión entre acidez y amargor. Es una cosa totalmente diferente. Una cosa es ácida y otra cosa es un producto amargo. El amargo normalmente se debe a la presencia de algunos alcaloides, básicamente. Ahora, tal vez podamos en Latinoamérica, más que todo, tan acostumbrados a comer ají, podemos añadir a estos 4 sabores el picante de la capsina del ají, ¿no es cierto?, proveniente. Muy bien, entonces el sabor es difícil. ¿Qué sabor tienen? Sabor dulce, decimos las frutas. Un sabor, podríamos decir, un sabor dulce y agradable, ¿verdad? Porque se puede consumir. En cambio, en las hortalizas por ahí no podamos dar esta definición del sabor, puesto que siempre requieren de una preparación. Por eso decíamos, no podemos comernos una papa cruda, ¿verdad? Entonces es lógico que para mejorar sus características, mejorar su sabor, precisamente sus características organolépticas, para que podamos consumirlas, es que las preparamos. Las podemos cocer, las podemos añadir a algunas especias, sal, ¿no es cierto? Entonces, precisamente no tienen por naturaleza un sabor agradable. En cambio, las frutas sí, porque se las consume tal como se las cosecha, no necesitan ninguna preparación, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto al aroma,
El aroma, los componentes del aroma son todas las sustancias que son volátiles y que estimulan el sentido del olfato, ¿no es cierto? Ahora, esas sustancias aromáticas volátiles, para que puedan ser percibidas y puedan definir el aroma que tiene una fruta, tienen que superar la concentración umbral. La concentración umbral es aquella concentración mínima que requieren los componentes aromáticos para poder detectar el aroma característico. ¿No es cierto? Entonces, cuando estos compuestos tienen una concentración muy baja y no son los dominantes, entonces no son compuestos umbral. Entonces, es un requisito para poder percibir el aroma que el compuesto característico precisamente tenga una concentración superior a la concentración umbral. El color, ya habíamos hecho alguna mención, las materias colorantes naturales en los vegetales en general podríamos decir, porque esto es tanto de frutas como de hortalizas, una amplia gama, podríamos decir, de compuestos que pueden incluirse de modo natural en tres grupos principales, que son las clorofilas, los carotenoides y los pigmentos flavonoides, donde están las antocianinas, betalainas, etc. Las clorofilas todos sabemos que son pigmentos verdes. Entonces, ¿dónde están presentes? En los frutos y en las hojas principalmente, ¿no es cierto? El color verde de las hojas es precisamente debido a la presencia de este pigmento. Los carotenoides, estos pigmentos son responsables del color amarillo y todas sus tonalidades hasta llegar al rojo inclusive, o sea, pasando por el naranja, etc., ¿no es cierto? O anaranjado, si quieren. Entonces, todas las frutas y hortalizas que son amarillas o anaranjadas, llegando casi al rojo, son las frutas y hortalizas que contienen una alta cantidad de estos pigmentos, de los carotenoides, que básicamente son el betacaroteno principalmente, ¿no es cierto?, que es la provitamina A. Después tenemos todo lo que son los flavonoides, donde están las antocianinas, betalainas, que son responsables del color rojo hasta el violeta, pasando por el color púrpura, los casi negros, no son negros completamente, sino a veces, ¿no es cierto?, alguna variedad de algún producto, pero son azules, intensos más bien, y justamente los flavonoides son los responsables de esta coloración. La textura. Ahora, estos colorantes, antes de pasar a la textura, estos colorantes pueden sufrir algunas modificaciones durante el procesamiento industrial. Entonces, a veces inclusive es necesario reforzar el color utilizando colorantes naturales para restituir el color original, porque se degradan durante principalmente el tratamiento térmico o la cocción, ¿no es cierto? Bien, la textura también es una propiedad bastante compleja, ¿no es cierto?, que podemos percibir al momento de comer un producto, de introducir a la boca, de masticarlo, etc. Entonces podemos percibir a través de los dientes, a través de la mordida, a través de los sentidos del tacto en la boca, podemos percibir ciertas características estructurales de las frutas y hortalizas, como por ejemplo la consistencia, la tersura, la jugosidad, la fibrosidad, la contextura arenosa, aspecto harinoso, ¿no es cierto?, que
básicamente son tal vez las expresiones más usuales en cuanto a la textura. La consistencia puede estar provocada por la turgencia de los tejidos, vale decir, la cantidad de agua presente en las células. Y la tersura es una característica que se atribuye en gran parte a la turgencia de las células, vale decir, al contenido de agua en los tejidos frescos. La jugosidad atribuye en gran parte al contenido de agua que tiene, ¿no es cierto? Cuando una fruta decimos que es jugosa, significa que tiene una importante cantidad de agua, mayor que el resto, por supuesto, ¿no es cierto? La fibrosidad está normalmente determinada por la fuerza cortante que ejercen los dientes sobre los tejidos vegetales. Y la textura arenosa puede estar originada por pequeñas partículas sólidas, ¿no es cierto?, de materias extrañas o pequeños conglomerados de células. Entonces se percibe unas partículas duras. Es una contextura arenosa o harinosa también puede ser. Bien, un aspecto importante es el relacionado con la maduración. O sea, todos los seres vivos, las frutas y las hortalizas respiran y en este proceso absorben oxígeno y desprenden dióxido de carbono, como es natural. Obviamente acompañado de otros compuestos como el agua, el calor, el etileno, en fin. Entonces, la maduración está asociada al proceso de respiración. Es decir, el requerimiento de oxígeno para su actividad fisiológica, en este caso de las frutas y de las hortalizas. Al madurar, los frutos normalmente consumen proteínas, grasas, carbohidratos, mayormente almidón, ¿no es cierto? Decíamos que las hortalizas y las frutas tienen almidón como reserva. Entonces, durante el proceso de maduración, por ejemplo, en las frutas, ¿qué ocurre? El almidón se transforma, ¿no es cierto?, en azúcar a través del proceso o el fenómeno de la fotosíntesis. ¿No es cierto? Entonces, hay una serie de componentes que se consumen durante el proceso de crecimiento de los frutos, porque la maduración, obviamente, los frutos crecen hasta alcanzar determinadas características. A este proceso en general es lo que llamamos maduración. Entonces, hay distintas etapas dentro del proceso de maduración, como podemos ver en el gráfico que está a la izquierda. Tenemos primero, ¿no es cierto?, la flor, después la flor se transforma ya en fruto, ¿no es cierto? Entonces, toda esa fase, hasta alcanzar la madurez fisiológica, es la etapa de desarrollo, donde el fruto no tiene las características adecuadas para el consumo. Una vez que alcanzamos la madurez fisiológica, que es la etapa de desarrollo en la que el fruto alcanza su plenitud de crecimiento, ya no crece más, ha alcanzado su completo desarrollo, es decir, que ya prácticamente las semillas tienen ya la aptitud para poder reproducirse. Entonces, a esa etapa, a ese punto del proceso de maduración, llamamos madurez fisiológica, cuando el fruto ya está completamente desarrollado. Sin embargo, todavía no ha alcanzado su madurez de consumo. ¿No es cierto? Entonces, cuando el fruto alcanza la madurez de consumo, quiere decir que ha evolucionado de tal manera que adquiere ya la
calidad comestible y estética, por supuesto. Alcanza el color, el tamaño, el sabor, el aroma, etcétera, completamente desarrollados. A eso llamamos madurez de consumo. Entonces, entre la madurez fisiológica y la madurez de consumo, entre estas dos etapas, llamamos a todo ese periodo la madurez comercial, es decir, cuando el fruto se puede cosechar y comercializar hasta la etapa de madurez de consumo. A partir de la etapa de madurez de consumo ya viene la sobremaduración. Entonces el deterioro se acentúa, ya pierde componentes, etc. Entonces, eso es importante entender esas dos etapas principalmente durante la maduración. Ahora bien, según el proceso de maduración, hemos dicho que la maduración, no se olviden, está relacionada con el proceso de respiración. Eso es importante. Entonces, desde el punto de vista del proceso de maduración, los frutos se pueden dividir en climatéricos y no climatéricos. Esto es sumamente importante para el procesamiento. Ahora, los frutos climatéricos, ¿cuáles son? Son los que sufren bruscamente la subida climatérica, es decir, tienen un proceso acelerado de respiración durante la maduración, dependiente, por supuesto, del oxígeno presente. Entonces, si tienen el oxígeno necesario, los frutos climatéricos, ¿no es cierto?, respiran muy rápidamente, por lo tanto, maduran rápidamente. Entonces, estos frutos los podemos cosechar cuando alcanzan la madurez fisiológica. Eso quiere decir que los podemos cosechar cuando alcanzan su pleno desarrollo en cuanto a tamaño fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, después de la cosecha, el fruto va a proseguir madurando hasta alcanzar su madurez de consumo muy rápidamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y los frutos no climatéricos son los que precisamente tienen una tasa de respiración más lenta. Entonces, digamos, tienen un proceso desacelerado de respiración, tienen una respiración atenuada. Entonces, son los frutos que alcanzan primero la madurez fisiológica y después la de consumo. Y tienen la característica de que estos frutos hay que cosecharlos cuando alcanzan la madurez de consumo. Es decir, que prácticamente no maduran si los cosechamos cuando alcanzan la madurez fisiológica. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, los frutos climatéricos son los que llegan a la fase, digamos, de cuando se los cosecha en estado de madurez, en la etapa de madurez fisiológica, cuando alcanzan la madurez fisiológica, estos frutos decíamos que pueden madurar, es decir, que logran alcanzar la madurez de consumo muy rápidamente. Entonces, por esta situación son los frutos que se pueden conservar en atmósfera controlada. ¿No es cierto? En cambio, los frutos climatéricos hemos dicho que no maduran si los cosechamos cuando alcanzan su madurez fisiológica, ¿verdad? Entonces no son aptos para poder conservarlos en atmósfera controlada. Los frutos climatéricos tenemos varios, ¿no es cierto?, que nosotros consumimos en el mercado o compramos en el mercado prácticamente y vemos que todo el tiempo hay manzanas, todo el año, y manzanas que vienen de afuera, como las de Chile, de la Argentina, del Perú, etc. ¿No es cierto?, que sí son conservados en atmósfera controlada porque
hay que hacer notar que esto de la que alcanzan la madurez de consumo muy rápidamente es importantísimo, porque en las cámaras de atmósfera controlada podemos conservar las frutas regulando la cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? Y una vez que consideremos que el mercado es apto para su comercialización, ¿no es cierto? Inmediatamente podemos retirar de la cámara de conservación y se logra su maduración de consumo en cuestión de horas. Ahora, el etileno es una hormona importante que ayuda en el proceso de maduración, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos, por eso he visto que es importante ver esta clasificación según el proceso de maduración y vemos que tenemos un gráfico en la producción de dióxido de carbono, esa es la tasa de respiración, se consume oxígeno y se desprende de dióxido de carbono durante el proceso de maduración. Entonces tenemos versus el tiempo, entonces vemos que el desarrollo, el crecimiento en esa curva y llegan a la madurez de la cosecha. Los frutos climatéricos tienen una subida brusca del proceso de respiración, en cambio los frutos no climatéricos muy tenue, una velocidad de respiración muy baja. Entonces esa es la gran diferencia entre este tipo de